Bienvenidos al repaso del segundo quimestre, área Ciencias Naturales. La materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y volumen. Tenemos ejemplos, los objetos, cómo están constituidos, los accidentes geográficos, el espacio, el suelo, las rocas, los elementos químicos, todos están constituidos por materia. La clasificación de la materia: sustancia pura y mezclas. La sustancia pura, aquella cuya composición no varía y no puede descomponerse sin perder sus propiedades. Tenemos ejemplos: los elementos químicos como el oro y las sustancias químicas como el agua. Las mezclas son los agregados físicos de sustancias en proporciones no definidas, es decir, en cantidades distintas. Por ejemplo, la mezcla de agua con azúcar, la mayonesa, la ensalada de frutas, etc. El átomo es la partícula más pequeña que conserva las características físicas y químicas de un determinado elemento químico. La estructura del átomo. El átomo está formado por el núcleo, que es la parte central del átomo y contiene a los neutrones y protones, también llamados nucleones. Los neutrones son partículas subatómicas sin carga. Se encuentran en el núcleo. Podemos observar aquí los neutrones de color plomo. La envoltura o nube electrónica es la parte externa del átomo que rodea al núcleo y contiene a los electrones. Los electrones son partículas subatómicas de carga negativa que están en la nube electrónica, mientras que los protones son partículas subatómicas de carga positiva que se encuentran en el núcleo atómico. Continuamos con los elementos químicos. Un elemento químico es una sustancia pura, constituida por átomos iguales. Los elementos químicos se clasifican en metales, semimetales, no metales y gases nobles. Vamos a analizar las características generales de cada uno de ellos. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Tienen brillo metálico, se pueden hacer hilos y láminas con ellos, son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido. Ejemplo de metales: oro, plomo, hierro. Los semimetales conducen la electricidad bajo ciertas circunstancias. Tienen un brillo muy similar a los metales, pero no la dureza. Aunque algunos son duros a temperatura ambiente. Ejemplos: el astato y el arsénico. Los no metales son malos conductores del calor y la electricidad. Se presentan en los tres estados de la materia. Ejemplos: oxígeno, carbono y fósforo. Los gases nobles tienen nula reactividad.
se encuentran en estado gaseoso, son utilizados para elaborar tubos fluorescentes de colores. Ejemplos de gases nobles, el helio y el neón. Las mezclas. Las mezclas son uniones físicas de sustancias en proporciones no definidas, sin que se vean afectadas la estructura y las propiedades químicas de las sustancias que intervienen. Las sustancias que forman parte de las mezclas pueden ser separadas por métodos físicos. Por ejemplo, si se prepara un come y bebe, o sea, una ensalada de frutas, se pueden separar las frutas y el agua utilizando un cernidor. Una mezcla líquida se forma por una sustancia que está en mayor cantidad llamada solvente y otra sustancia que está en menor cantidad llamada soluto. Por ejemplo, en una limonada, el solvente es el agua y los solutos son el limón y el azúcar. La mezcla de soluto más solvente es igual a una solución. Las mezclas son también llamadas soluciones. Estructura de la Tierra. Nuestro planeta, la Tierra, está constituido por 3 capas externas. La atmósfera, que es la capa de aire que rodea al planeta. La litosfera, que es el agua de mares, ríos, océanos, lagos. Y la litosfera, que es la parte sólida, o sea, la tierra en sí, el suelo, ¿no?, que pisamos. A su vez, la litosfera tiene capas internas que en conjunto forman la geósfera. Y vamos al estudio de la estructura interna de la Tierra. Las capas que lo constituyen: la corteza o litosfera, el manto y el núcleo. La corteza o litosfera es la capa superficial de la estructura interna de nuestro planeta. En esta capa se desarrolla casi la totalidad de la vida de ella. Se extraen los minerales para su uso en la industria, en la tecnología y otros. Esta es una capa muy dinámica, pues la influencia de factores externos como el aire, el viento, el agua, y factores internos como el movimiento de placas, modifican constantemente su forma. La litosfera o corteza terrestre está fragmentada en una serie de placas tectónicas que flotan sobre materiales fluidos. Hay 2 tipos de corteza: la corteza continental y la corteza oceánica. El manto es la capa intermedia entre el núcleo y la corteza terrestre. Tiene un espesor medio entre 2.800 y 2.900 kilómetros. Está conformado por material fundido, rico en silicio y magnesio. Está dividida en 2 partes: el manto superior, observamos aquí el manto superior, y el manto inferior. Continuamos con el núcleo. Corresponde a la parte central o más interna de la Tierra, llamada también nífe, por estar formada por níquel
y hierro. Tiene un diámetro de 1500 kilómetros. El núcleo es fuente de calor interna en el planeta. Se piensa que parte de ese calor es producido por elementos radioactivos que hay allí. Por otro lado, el calor también es generado por las enormes presiones que deben soportar estos elementos. La atmósfera, un mundo de aire. Nuestro planeta, la Tierra, al igual que otros del sistema solar, está rodeado de gases que en conjunto se conocen como atmósfera. Por ejemplo, Marte tiene una atmósfera muy liviana de dióxido de carbono, CO2. Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano son gigantes gaseosos con atmósferas compuestas de hidrógeno, nitrógeno, amoníaco y vapor de agua. Venus tiene una atmósfera muy densa de dióxido de azufre, dióxido de carbono y vapores de ácido sulfúrico. En resumen, todos los planetas que conforman el sistema solar tienen una atmósfera muy diferente. La estructura de la atmósfera. Nuestra atmósfera terrestre tiene aproximadamente 1000 kilómetros de grosor, pero no es igual en las diferentes alturas. De hecho, hay diversas capas con sus características propias. Observamos las capas de la atmósfera, la troposfera, que es la parte más cercana, ¿no?, a la litosfera, la estratosfera, que contiene la capa de ozono, la mesósfera, que nos protege de los pequeños meteoros que llegan hasta esta capa y son desintegrados. La termósfera o ionosfera, que está compuesta por iones, que son elementos con cargas eléctricas. Allí podemos observar las auroras boreales. Y también es muy importante porque las ondas emitidas por la radio y la televisión rebotan y luego llegan a la Tierra. Finalmente tenemos la exosfera, que luego de la exosfera se dice que tiene más de 10.000 kilómetros hacia el espacio exterior. ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico? El clima es un término general para el conjunto de valores meteorológicos promedios de una determinada zona geográfica que han sido recolectados durante meses, años o décadas de investigación. Por ejemplo, el clima en la ciudad de Puyo es cálido, húmedo, mientras que el tiempo atmosférico se refiere a cambios en la atmósfera en el transcurso de horas y días como máximo. Así, podríamos decir que el tiempo atmosférico en el Puyo, el 20 de julio del año 2020, fue un día soleado y seco. Deducimos que para determinar el clima se necesitan datos recolectados durante meses, años o décadas. Y el tiempo atmosférico es el que se da en algunas horas
o algunos días como máximo. Hemos terminado el repaso del segundo quimestre de Ciencias Naturales.